Dios es bueno. Estamos enseñando sobre la imprescindibilidad que es el tener la fe del Hijo. Y hemos hablado de que la fe de Dios, porque hay una fe que no es de Dios, sino una fe humana, natural, pero la fe de Dios nos fue dada como parte de las riquezas, de las inescrutables riquezas, valga la redundancia, de la gracia de Dios en Cristo. Nos fueron dados la fe nos fue dada como parte de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. La Biblia dice que Dios nos ha hecho participantes de Cristo, para que nosotros podamos vivir victoriosos y poder vivir en esta tierra para cumplir el propósito de Dios, el propósito eterno de Dios. Amén. Pero nada de eso puede ser una realidad a menos que nosotros tengamos y operemos en la fe de Dios. Amén. Diga la fe de Dios. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, verso 3, de que a todos se nos dio una medida de fe. Así que todo el que es cristiano, que ha entregado su corazón a Cristo y ha aceptado al Señor como su Señor y como su Dios y Salvador, todo aquel que para sí mismo esto es una realidad, a todos se nos dio una medida de fe. Ningún hijo de Dios puede decir no tengo fe, porque dice la Escritura que Dios nos dio una medida de fe en Él para que podamos operar en esta gracia con inteligencia, con cordura. Amén. Y poder así cumplir el propósito de Dios. Así que lo que queremos recordar, porque ya lo hemos hablado mucho, es que todos los hijos de Dios tenemos fe. Y que el que no es hijo de Dios porque no ha aceptado a Cristo como su Señor, cuando cree y acepta a Cristo, también esa fe le es dada para salvación. Todo lo que nosotros tenemos o podamos hacer en cuanto a la salvación viene de Dios. El hombre no está buscando a Dios, el hombre está opuesto a Dios. Pero Dios en su amor nos eligió y nos llama y nos redarguye de pecado. Amén. ¿Para qué? Para que podamos creer. Y esa habilidad de poder creer en Cristo, esa habilidad también es dada por Dios. Es un asunto de gracia, diga gracia. Así que todo lo que tenemos es por gracia. Amén. Así que hemos hablado de la fe como una sustancia de vida. Hemos hablado de la fe como los principios del reino que deben de gobernarnos. Amén. La semana anterior hablamos de que la fe, y vamos a seguir en ese mismo tema, la fe tiene como sustancia la verdad, o la sustancia de la fe es la verdad. Amén. Hoy es el segundo mensaje con este tema. La sustancia de la fe es la verdad, y específicamente hoy vamos a trabajar con el título aceptando el hecho y el suceso. Aceptando el hecho y el suceso. ¿Cuál es el tema de hoy? Amén. Sí, la semana pasada hablamos, ¿verdad? Porque es una serie en la que estamos tratando de construir un pensamiento, edificar un pensamiento sobre nosotros poder saber claramente qué es la fe y para qué es la fe y cuál es el propósito de la fe. Hemos aprendido en esta serie que la fe nos es dada para la obediencia, ¿verdad? A la verdad. Amén. Que la gracia también se nos dio para la obediencia a la fe. La semana pasada veíamos que fe y verdad en algunos versículos dentro de su contexto son sinónimos. Son, amén, quiere decir lo mismo. La fe, cuando dice que es para la obediencia a la fe, en Romanos 1:5, quiere decir, aquí fe es verdad o realidad de Dios. Se nos dio la gracia para recibir y obedecer y responder a la realidad de Dios, a la verdad de Dios. Amén. Segunda de Pedro también vimos que dice
que Dios nos santifica por su espíritu y que nos da su espíritu y nos da fe para la obediencia. Entonces ahí dice obediencia a la verdad. Gracia para obedecer a la fe. Y llenos del Espíritu Santo y fe para la obediencia a la verdad. Es algo que se intercambian. Una no es sin la otra. Amén. Diga conmigo, gracia, fe y verdad. Amén. Son riquezas de Cristo impartida al creyente. Gracia, fe y verdad. Amén. Entonces, terminamos la semana anterior en Gálatas 2:20. Y una de las cosas que hemos establecido en esta palabra es que la fe tiene como sustancia la verdad y la verdad tiene como sustancia a Cristo mismo y su obra. ¿Cuántos recuerdan eso? La fe tiene como sustancia, el contenido de mi fe es la verdad. No mi imaginación, no mi buena intención, no mi deseo, no mi declaración, sino que la fe, para ser fe verdadera, tiene que tener como sustancia la verdad de Dios. Y la verdad de Dios, para que pueda ser verdad de Dios, tiene que tener como esencia o como base y fundamento a Cristo mismo. Amén. Porque usted sabe que hay una fe ahí que porque hablamos de eso, que personas dicen que tienen fe y por eso ellos se sienten con el derecho de mandar a Dios. Entonces si ellos lo dicen, tienen que suceder y ellos decretan algo y Dios tiene que venir como un niñito a obedecer lo que ellos digan. Porque ellos tienen fe. Diga el que está a tu lado, eso es fe errada. Eso es una falsa fe. No, yo tengo fe, Dios tiene que hacer. Tú a ver, me voy a meter con Dios y esto es lo que va a ocurrir. Diga conmigo, no es así. Amén. ¿Por qué? Porque la fe religiosa, la fe humanista, la fe carnal es una fe que manda a Dios. Pero la fe espiritual, la fe que dije espiritual, que es esencia y está gobernada por el principio de la verdad, entonces es una fe que obedece a Dios, se rinde a Dios, la recibo no para mí decretar y obtener mis caprichos, sino que la he recibido para conocer a Cristo y obedecerlo a Él. Así que cualquiera que dice que tiene una fe para vivir como y vive como quiera, no es la fe de Dios. Porque la fe de Dios siempre te lleva a rendición a la voluntad de Dios. Hay gente que tiene fe para comprar el carro, tienen fe para que Dios lo sane, tienen fe para que Dios le dé la visa, tienen fe para que Dios haga muchas cosas, una fe para obtener. Y es una fe legal porque podemos creer que Dios hace y puede hacer todo lo que Él quiera. Amén. Pero recuerde que no es fe en nuestra fe, sino que es fe en el Hijo de Dios. ¿Me dice amén? Diga, no es fe en mi fe, sino fe en quién. En el Hijo y la fe del Hijo para obedecer la voluntad del Padre. Amén. ¿Estamos claros hasta ese punto? ¿Para qué nos dieron fe? Vamos a hacer interactivo esto, porque así como tan monótono, queremos que romper un poquito el hielo. Quiero saber si me estoy comunicando bien. Amén. Porque a veces no es que no entienden, a veces es que el que está hablando no se comunica correctamente. Entonces yo quiero asegurarme de poder comunicar esta palabra, porque hoy traigo una palabra antisistema. Y si no entendemos para qué es la fe, podemos salir muy ofendidos. Levanta la mano y diga aleluya. Así que diga conmigo, fe. La fe de Dios, de fe del Hijo, operando en nosotros, es para responder a la voluntad de Dios. Aunque eso implique que a mí no me vaya tan bien. Porque aquí lo que yo estoy buscando no es que a mí me vaya bien, sino que lo que estoy buscando es que el Padre sea complacido y que su propósito sea cumplido, aún sea con mi muerte. Esto desmonta la fe fanática, la fe farisea. Amén. La fe decretista. No es que nadie quiere morirse, no nos vamos a morir hasta que cumplamos el propósito eterno.
Dice amén. Lo que nos preserva en esta tierra es el cumplimiento de su propósito. Si vivimos para el propósito, Dios se va a encargar de que nosotros lleguemos a la meta, como Pablo dice. Pablo dijo al final de su vida, mira, Pablo le hicieron todo para eliminarlo, para matarlo. Dice que fue dejado 3 veces como muerto, que lo apedrearon, que tuvo guerra y batalla y persecución de los de adentro, de los de afuera. Fue terrible, pero fue una tormenta, se montó en un barco, vino un huracán, se desbarató el barco, desbarató todo y Dios lo preservó. Dice amén. ¿Por qué? Porque Pablo vivía para el propósito. Olvídese de todo lo que pueda manifestarse en su vida. Asegúrese de que usted vive para su propósito. Cuando estaba al punto de que pensaban que todos iban a morir, dice la escritura en Hechos, que el ángel del Señor se le apareció y Cristo le dijo, tranquilo que todavía no es tu hora. Tienes que llegar a Roma y testificar de mí ante los reyes. Ese es tu llamado, recuerdas tu llamado. Así que él tuvo paz, nadie quería comer, todo el mundo comió y dijo, tranquilo, el Dios de quien soy y el Dios a quien sirvo se me ha aparecido y me dijo que él me ha preservado y que me ha dado sus vidas como un regalo también. ¿Por qué? Porque a los que son de propósito Dios los preserva y preserva todo lo de su entorno. Para salvación, para la gloria de su nombre. Así que lo único que nosotros tenemos que enfocarnos y ser gobernados es por el propósito eterno de Dios. Amén. Así que hablábamos y que nos quedamos en Gálatas 2:20, texto ya que lo podemos recitar como un poema. Espero que Dios inspire algún cántico a los muchachos, como de Corintios 15:45, ¿verdad? En Gálatas 2:20. Acompáñame ahí, porque ahí fue que terminamos. Y destacamos en Gálatas, ¿por qué? Porque estamos hablando de la fe que se basa en la verdad. En la verdad, verdad es realidad de Dios. Amén. Entonces, la realidad de Dios son los hechos de Dios. Mi fe en Cristo, mi fe en Dios, no es una fe futurista, sino una fe que tiene un fundamento en hechos ya manifestados, hechos reales, los hechos de Dios. Es en la realidad de Dios ya manifestada en Cristo. Diga conmigo, mi fe tiene un fundamento. ¿Cuáles son? Dígame cuál es el fundamento de la fe. Los hechos de Dios. Amén. Lo que Él ha hecho en Cristo. Ese es el fundamento de nuestra fe. Eso es lo que le da la verdad de lo que Dios ha hecho por medio de Cristo a favor nuestro y del universo y de toda la humanidad. Esa verdad, esa realidad, no es algo que yo me imagino, no es que lo que está por venir es mayor, que ahora es que viene gloria, que la gloria mayor viene ahorita cuando te den algo, algún logro material. La gloria mayor ya se manifestó. ¿Alguien dice amén? Porque no podemos rebajar lo mejor de Dios. Porque cuando usted oye un profeta, un evangelista moderno que dice lo mejor de Dios está por venir, no se refiere a que Cristo viene volando en la nube. Se refiere a una visa, se refiere a un trabajo, se refiere a dólares, se refiere a euros. Dile que está a tu lado, lo mejor de Dios está por venir, ¿en serio? ¿Todavía no ha llegado? Pues no eres salvo. ¿Está conmigo? Porque lo mejor de Dios ya nos fue dado. Esto nos emociona mucho, tú sabes, porque en esta cultura, ¿verdad? En esta mente materialista y humanista, no, las cosas espirituales no tienen gran valor. Pero doy gloria a Dios que estamos trabajando y le estoy hablando a un pueblo que está siendo ministrado por el Espíritu para valorar lo eterno y lo espiritual. Así que yo sé que voy a tener gente hoy muy animada, muy contenta y alabando al Señor. Amén. Dice Gálatas, capítulo 2, verso 20. ¿Lo tiene? Leamos. ¿Qué dice el apóstol Pablo?
Y dice el 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás o de balde, por demás que decir en vano, murió Cristo. Pero sabemos que la justicia no es por las obras de la ley, ¿cuántos lo saben? Sino por creer en Cristo. Pero el texto que va a ser bien reiterativo en esta serie y hoy, dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nosotros vamos a dedicar un buen tiempo en esta mañana para trabajar la primera parte de este texto. La semana pasada vimos que este texto habla de dos realidades. Recuerde, la fe está fundamentada en los hechos de Dios, en la verdad de Dios en Cristo, en la realidad de lo que Dios ha hecho en Cristo. Amén. Y eso es lo que tengo que creer, y a eso es que tengo que aferrarme en el espíritu, con el alma y con todo mi ser, a la verdad de Cristo, y poner mi fe y mi dependencia en esa verdad. Y aquí en Gálatas hay varias realidades que el apóstol dice. Nosotros normalmente siempre tomamos el centro del texto, y es donde Pablo dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En esa oración hay dos realidades. Pablo dice: ya no vivo yo. Y la otra realidad, por cuanto yo no vivo, entonces la realidad siguiente es que Cristo vive en mí. Pero no podemos obviar la primera parte del texto, que es lo que le da sentido, porque él puede decir que ya él no vive. Y es porque él se le reveló por el Espíritu una verdad que a muchos todavía en nuestro tiempo no se le ha revelado. Y es que él está crucificado juntamente con Cristo. Diga conmigo: crucificado. Dice: crucificado estoy juntamente con Cristo. Amén. Nosotros hemos declarado y hemos hablado, o hemos puesto un título, mejor dicho, sobre aceptando el hecho y el suceso. Para los que toman nota, y solo para avanzar en lo que quiero comunicar hoy, la expresión hecho, ¿qué es un hecho? Para poner un fundamento, es un evento, una idea, una situación o acontecimiento comprobable mediante los sentidos. Esta es una definición natural. Sabemos que todo lo comprobable para nosotros es mediante la revelación del Espíritu. Amén. Pero dice la definición: es un evento, una situación, acontecimiento comprobable que es real y objetivo. Es real y objetivo. Yo puedo decir: es un hecho que hoy estamos aquí reunidos y ustedes están sentados en esa silla color vino. Eso no es algo imaginario, no es algo que fue ni que será, sino que está sucediendo ahora mismo. Es un hecho, pero mañana yo puedo hablar de ese hecho, amén, como una realidad que sucedió. Amén. También eso es un hecho objetivo, porque es algo que está fuera de mí. Pero cuando yo hablo de un hecho o de una realidad más subjetiva, más interna, entonces yo diría: estoy aquí y me siento gozosa. Eso es personal. Amén. Entonces, ¿qué es un suceso? Un suceso es el resultado exitoso de una acción. Y es muy subjetivo para el que participa. Amén. Podrían parecer sinónimos, pero no son sinónimos, porque el suceso es el resultado del hecho. Amén. El suceso es el resultado del hecho. Hay algo que ocurrió, ya ocurrió, y eso produjo algo. Eso dejó un fruto. Eso produjo otros asuntos favorables. Y a eso es que llamamos suceso, a lo que produce el hecho. Amén.
Así que nosotros tenemos que creer en los hechos de Dios, que son sus verdades objetivas. Es lo que Él ya hizo en la persona de Cristo, en su encarnación, en su muerte y en su resurrección. Pero ahora no puedo quedarme solo en el hecho, sino que tengo que traer esa verdad, y para esto es que necesito la fe, a mi realidad existente, para que sea mi experiencia de vida, para que no solamente yo soy la cristiana que conoce la historia de Cristo, la historia de Jesús de Nazaret, sino que realmente ahora conozca a ese Cristo del cual hablan las escrituras. No es lo mismo usted leer el libro de un escritor que conocer al escritor. El escritor es mucho más que el libro. Por eso Dios es mucho más que lo que la Biblia dice de Él. Pero Él nos dejó la escritura para que nosotros supiéramos lo que Él quería comunicarnos hasta el día de nuestra redención, regeneración, en donde Él podría venir a vivir en nosotros y comenzar a hablarnos directo al Espíritu. Diga conmigo, el escritor es más que el libro. El libro tiene un valor poderoso porque me da principio, me da verdades, pero me lo da en forma de letra, en forma de conocimiento objetivo. Pero es necesario que por experiencia, porque llevan a los médicos y casi todo el que es profesional tiene que hacer una pasantía. ¿Por qué? Porque tú puedes pasar todos los años que tú quieras, pero tú tienes que llevar ese conocimiento a la praxis. ¿Por qué? Porque el que tenga un título, haya sido summa cum laude o cualquier otro laude, no importa y no dice que tú tienes la habilidad, ni eres, ni tienes la capacidad de operar en tal. Lo que dice es tu testimonio de vida. Me dice amén si me doy a entender hasta ahí. Así que el suceso es el efecto del hecho. Y Dios ha hecho una obra grande en Cristo. Y esa obra debe de producir en nosotros un suceso profundo, continuo y creciente de transformación. Amén. La verdad de Dios en Cristo tiene dos aspectos. Ya se lo he dicho, pero se lo voy a leer. El aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. La verdad en Dios, la verdad de Dios en Cristo tiene dos aspectos. El aspecto objetivo, que es la verdad de lo que Dios ha hecho en Cristo fuera de nosotros, y la verdad subjetiva. Dios ha hecho algo para la eternidad en su Hijo. Es una verdad inamovible e incambiable. Es una realidad manifiesta, terminada. Jesús dijo en la cruz: consumado es, hecho está. Todo ha sido completado. Y alguien debe decir gloria a Dios por eso. Qué bueno es saber que no estamos en un proceso a ver si somos salvos, sino que ya hemos sido salvados. ¿Alguien lo cree? Pero esa verdad de ese hecho inamovible de lo que Dios ha hecho en Cristo debe de ser y debe de ser recibida para ser experimentada, disfrutada y aplicada en la vida del que cree. Esta verdad debe de ser, diga, recibida. ¿Por qué tengo que recibirla? Y para esto necesito la fe, para abrir mi corazón y recibirla. Debo de recibirla para poder experimentarla, disfrutarla y aplicarla en mi vida actual. Diga, la recibo, la experimento, la disfruto y la aplico en todo el entorno de mi vida. Amén. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos por la fe, con la verdad que hemos recibido de Dios. Las preguntas que estudiaremos en este mensaje hoy, que queremos que trabajemos, creo que no vamos a poder responderlas todas, pero para el que quiere tomar nota, las preguntas son: ¿cómo podemos unirnos a Cristo? ¿Y qué debemos hacer para que Él llegue a ser nuestra vida y viva en nosotros? ¿Cómo podemos unirnos a Cristo? ¿Y qué debemos hacer para que Él llegue a ser nuestra vida y viva en nosotros
según lo que Pablo declaró en Gálatas 2:20. Otra pregunta: ¿cómo puede un cristiano? ¿Tengo cristianos aquí, hijos de Dios? ¿Cómo puede un cristiano dejar de ser él para ser Cristo? ¿Cómo puede uno obtener esta vida? ¿Qué camino debe uno tomar antes de llegar a ser uno, antes de llegar a no ser uno sino Cristo? ¿Se entienden las preguntas? Y le leo la última. ¿Qué camino? Porque aquí nos vamos a concentrar. ¿Qué camino debe uno tomar antes de llegar a no ser uno? O sea, a que no seamos ya nosotros mismos, sino Cristo. Esta es la razón por la que tenemos que estudiar Gálatas 2:20 detenidamente. La pregunta rectora de este mensaje es: ¿cómo no ser yo sino Cristo? Toque a alguien y pregúntele: dime, ayúdame, asesórame, ¿cómo no ser yo sino Cristo? Interesante pregunta, ¿verdad? Veamos ahora cómo puede uno experimentar la parte céntrica del texto que dice: no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Necesitamos comenzar desde la primera oración de este versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y entonces que llega: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cómo pudo Pablo llegar al punto en el que él podía decir: ya no vivo yo, mas Cristo es el que vive en mí a través de mí? Este es un pasaje muy conocido, y lo primero es saber y entender por revelación e iluminación del Espíritu que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ay, es que eso se dice tan rápido. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Vemos aquí lo que el apóstol Pablo dice: el yo queda excluido. ¿Por qué queda excluido el yo? Pues está en la cruz. Él dice: el yo ha muerto. Es un hecho, una realidad en Cristo. Sí, es una realidad. Sin embargo, y voy a leer mucho. Gracias a Dios que esta iglesia no es religiosa, porque quiero ser fiel a lo que Dios nos dio. Amén. ¿Usted no se ofende por eso, ¿verdad? No. Diga: es un hecho. ¿Cuál es el hecho que Pablo dice? Con Cristo estoy crucificado. Está hablando del yo. El yo está muerto. ¿Cristo está crucificado? ¿Cristo fue crucificado? ¿Cristo fue crucificado? Todavía no lo están diciendo como que están muy seguros, ¿no? ¿Cristo fue crucificado? Pues algo es seguro. Eso es un hecho. Que si Él fue crucificado, nosotros también fuimos crucificados. Hay dos aspectos de la vida, de la obra de Cristo en la cruz. En esta mañana, de esta madrugada, he estado que no he podido dormir, sobrecogida con la expresión la cruz de Cristo. Hasta ahora se me ha podido iluminar un poco lo que significa esto. Porque el apóstol hablaba de la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz. ¿Qué poder tiene? ¿Cuál es el misterio? Y yo creo que en esta mañana, si ponemos atención, podemos recibir por el Espíritu un poco de entendimiento del misterio de sabernos crucificados con Cristo. Su obra es sustitutiva, su obra en la cruz fue sustitutiva e inclusiva. La mayoría de las personas se quedan con la parte más, vamos a decir, atractiva, aunque es real, y fue real porque Él nos sustituyó, murió por nosotros, amén.
en la cruz, por eso se hizo hombre, pero también está la realidad que vamos a ver en Romanos 6, que Dios, como dice 1 Corintios 1:30, nos incluyó en Cristo, nos puso en Cristo, no solo para que fuéramos, recibiéramos vida, sino primero para que pudiéramos morir a la vieja manera de vivir y al viejo yo. Y esto es un misterio que solamente se puede recibir y aceptar por fe, y para poderlo disfrutar debemos también ser gobernados por esta fe. Y oro que el Espíritu Santo nos dirija a vivir esta experiencia cada día. Diga conmigo, el yo está muerto. Es un hecho, es una verdad, es una realidad. ¿En quién? En Cristo. Diga conmigo, le doy seguimiento a Cristo. Todo lo que fue en Cristo, todo lo que fue en Cristo, ¿qué pasó? Nos pasó a nosotros. Amén. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Ahora tenemos que sacar eso de la mente y llevarlo a la praxis, a la práctica. Amén. Esta no es la primera vez que nosotros hablamos de la crucifixión de Cristo y el hecho de que nos sabemos crucificados con Él. Y la pregunta que el Señor me traía y que podemos hacernos esta mañana es: ¿por qué la doctrina? Porque ya aquí tenemos mucha gente con doctrina, muchos discipulados, mensajes. Yo creo que no hay mensaje, no solo mío, sino de cualquiera que pase por aquí, que no nos hable de la cruz de Cristo, de la victoria de la cruz, de la crucifixión y de estas realidades. Se ha convertido en una verdad rectora y en una doctrina fundamental. Es una doctrina fundamental y debe ser una verdad gobernante en la vida del creyente. Pero la pregunta es: ¿por qué la doctrina? Diga doctrina. La doctrina es la enseñanza, ¿verdad? Me lo enseñan, me lo dicen a cada rato. Yo misma me lo digo, usted mismo se lo dice a cada momento. Amén. El Espíritu no lo recuerda, pero la pregunta es: ¿por qué la doctrina de nuestra crucifixión con Cristo no ha producido mayores frutos en cada uno de nosotros? ¿Por qué esta verdad? Porque dice que tenemos al Espíritu y que obedecemos a la verdad para dar fruto de justicia. Amén. ¿Por qué la doctrina de la crucifixión de Cristo y nosotros en Él no ha producido mayores frutos? Es posible que digamos, bueno, que ha hecho algo, y es cierto, no estamos donde estábamos, pero podemos por la fe y por la rendición a Dios cada día estar en una mejor posición, subjetivamente hablando, en una mayor experiencia de muerte. Hablamos de la vida, pero yo quiero hoy hablarles de la muerte. Diga, una experiencia mayor de muerte. La pregunta es: ¿podemos decir como Pablo? Escuche, ¿con Cristo estoy juntamente crucificado? Lo podemos decir, pero yo no quiero que usted lo diga. Es una pregunta interna, personal. ¿Podemos nosotros decir realmente? Porque una cosa es que lo diga Pablo, otra cosa es que lo digamos nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y repetir las palabras: ya no vivo yo. Dos cosas. Puedo decir, podemos nosotros decir con certeza, por experiencia, por el fruto de vida que estamos dando hoy: con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso no es un cuento, pastor, eso no es una retórica. Eso no es una declaración poética. Podemos decir, es mi realidad. Podemos decir, y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Pensemos. Ya no vivo yo. ¿Podemos? Tal parece que la doctrina no ha tenido mucho efecto en nosotros. Hoy no es mi intención repetirles simplemente la doctrina de la cruz. Ya sabemos mucho al respecto. Hoy deseo ver hasta qué grado, deseo que veamos hasta qué grado la crucifixión con Cristo debe operar en nosotros.
y lo que debemos hacer antes de poder decir que estamos crucificados con Cristo. Hermanos y hermanas, cuando el Señor Jesús fue clavado en la cruz, nosotros no le matamos, ni nos matamos a nosotros mismos. Cristo murió allí y Dios nos incluyó en su muerte. Todos conocemos esta verdad. Ay, sin embargo, quisiera hacer una pregunta más. Si bien es cierto que Dios nos crucificó y es un hecho consumado, ¿qué debemos hacer y qué proceso debemos atravesar antes de poder decir que en realidad estamos crucificados con Cristo? Ya vimos lo que Dios hizo por nosotros, diga, por nosotros. Pero ahora veremos qué nos corresponde a nosotros hacer, cómo responder a esta verdad. Aunque vimos que Dios nos crucificó, debemos aprender a cómo debemos considerar nuestra propia crucifixión. Debemos aprender a cómo considerar cada día nuestra propia crucifixión con Cristo. Lo primero que debemos hacer para experimentar esta verdad, y si alguien quiere poner lo primero que debo hacer para experimentar esta verdad, póngalo siempre donde toma nota, que involúcrense en eso. Digo, lo primero que deben hacer, no, lo primero que yo debo hacer, escriba en primera persona. Lo primero que debemos hacer para experimentar esta verdad, este hecho objetivo, como una verdad subjetiva, experimentar es: 1, aceptar la evaluación que Dios hace de nosotros. Lo primero que debemos hacer para experimentar esta realidad de ser crucificado con Cristo, lo primero es aceptar la evaluación que Dios ha hecho de nosotros. Hagámonos esta pregunta: ¿por qué crucificó Dios a Cristo? ¿Por qué quiso Dios crucificarnos con el Señor Jesús? Pregúntale a alguien ahí, pregúntale. Las dos preguntas. ¿Será que se acordó? La pregunta, se la doy otra vez. Para que sin temor, abre un poquito la boca y al ladito, el que está al ladito, usted le hace la primera. ¿Por qué crucificó Dios a Cristo? Segunda pregunta, ¿por qué quiso Dios crucificarnos con el Señor Jesús? Lo explicaremos con una historia y la usaremos como ilustración para que podamos entender esto. ¿Están listos para comprender esto? En una ocasión un juez justo, juzgó a 2 personas con 2 casos delictivos. Ambos fueron hallados culpables. A uno lo sentenció a 10 años de cárcel y al otro lo sentenció a muerte. La pregunta que debemos de hacer a esto, al juez: ¿por qué uno fue sentenciado a muerte y el otro solo a 10 años de cárcel? La respuesta es, según la historia, ¿verdad? Porque todavía, para el que fue sentenciado a 10 años de cárcel, todavía había esperanza en aquel que fue encarcelado. El juez y la nación, la ciudad, tenía esperanza de cambio en aquel que fue sentenciado a 10 años. Aún existía la posibilidad de que este hombre fuese reintegrado a la sociedad. Después de 10 años de encarcelamiento, saldría libre y había posibilidad, según el discernimiento del juez, de que este hombre se reivindicara. Pero ¿por qué sentenció uno a muerte?
Porque para el juicio del juez, y según el criterio también de la nación y de la ley, en este hombre no había ninguna esperanza, pues había cometido un crimen demasiado grave. El país no deseaba tener a tal persona y la única manera de castigarlo era sentenciándolo a muerte. ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? En el primer Adán. Él nos crucificó en el primer Adán. ¿Por qué lo hizo? Es posible que lo que vamos a seguir diciendo de ahora en adelante no suene muy alentador. En medio de una sociedad ególatra, egocéntrica, humanista. Pero es la verdad de Dios. Dios no tiene ninguna esperanza en nosotros. Él perdió toda esperanza en el ser humano caído. Dios considera nuestro caso imposible y sigue esperanza. La carne es completamente corrupta y no existe otra solución que la muerte. Ni la obra del Señor Jesús, ni el poder de Dios, ni el Espíritu Santo puede cambiar nuestra carne. Ni leer la Biblia, ni orar pueden cambiar nuestra carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Ni el examinar nuestro árbol genealógico, ni el consejo, ni la liberación, ni la sanidad, ni 7 días de culto, 24 horas de ayuno y oración, nada puede con la carne. No hay esperanza y la carne nunca puede cambiar. Dios ha juzgado con la muerte y dice Dios que el merecido de la carne es muerte. Dios perdió en el primer Adán toda esperanza. Por tanto, nos incluyó en la crucifixión de Cristo. Debemos entender, no tenemos, humanamente hablando, en la vieja creación, en Adán, no tenemos esperanza. La única solución es la muerte. Es la muerte. No es consejo, no es más culto, no es más oración, no es más regla, no es más norma. Dios dijo ya, le di la ley para que se dieran cuenta de que estaban podridos y que son humanamente irrecuperables y que están llenos de iniquidad, de rebelión, de transgresión y de pecado. Quiera, yo mismo, dice Dios, quiera Dios que ellos lo entiendan para que puedan arrepentirse y aceptar la solución que le voy a proveer. Quiera Dios y acepten lo que la ley les va a decir para que puedan declararse como yo lo he declarado a través de la muerte del Cordero, primero en la ley y ahora por la muerte de mi Hijo. La solución de Dios, su gran obra de amor y gracia, es la muerte de Cristo en la cruz. Y haberlo incluido en Cristo es una obra de gracia, de amor y de justicia. Y la única solución posible para que el hombre fuera recuperado y salvado
para el propósito eterno. Entonces, fe en la obra de Cristo, fe, decimos, en la cruz de Cristo. Esto es más que una declaración bonita. Tenemos que entender por qué Cristo fue a la cruz. ¿Qué fue lo que Dios declaró al poner a Cristo en la cruz y al incluir a nosotros en Él? Lo primero que Dios realizó para poder recuperar la humanidad perdida fue incluirnos para muerte en la persona de Cristo. Dios nos bautizó en el cuerpo de Cristo. Primero para muerte. Nos bautizó, dice Romano, en su muerte. Vamos a ver esto tranquilamente en Romanos 6, del 3 al 8. Diga, bautizados en su muerte. Dice Romanos capítulo 6, verso 3. Cuando esté ahí, hágame saber, por favor. El apóstol dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿bautizado en quién? Hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Para muerte. Por favor, leámoslo. A fin, este es el propósito, de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese aspecto lo vamos a tocar la semana que viene. Lo primero del verso 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Verso 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Todos leemos el verso 6. Todos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 7, siga. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pero mire cómo lo dice la NBI, o la nueva versión, ¿verdad? ¿Cómo dice? Nueva versión internacional. Mira cómo dice la nueva versión internacional. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar de su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. De modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso, cuerpo físico, nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Oiga cómo dice: para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavo del pecado, porque el que ha muerto, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Sabemos. Eso es lo que falta en la iglesia. La iglesia siente.
Siente, 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 siente. El problema es que no sabe. Y este es el trabajo del Espíritu en su iglesia en esta reforma. Hacernos saber el poder de la verdad, de la realidad manifiesta en la obra de Jesucristo a favor del propósito eterno y a nuestro favor para la gloria de Dios. Sabemos, dice esta versión, que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él. Fue crucificada con Él. No está hablando aquí el bautismo que hace alusión aquí. Póngame atención, no es el bautismo en agua. Es un bautismo espiritual que sucedió dentro de la economía del propósito eterno de Dios, dentro de lo que Él diseñó. Y vuelvo y cito 1 Corintios 1:30, donde dice que por Él, por el Padre, estamos nosotros en Cristo. El Padre nos puso en Cristo, nos incluyó en su cuerpo. Amén. No en su sangre, porque su sangre pura, santa y sin pecado fue el precio que Él pagó por nuestro rescate para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero Dios nos puso en el cuerpo, nos incluyó en la muerte del cuerpo de Cristo. Para muerte nos puso allí primero. Amén. Porque Él sabe que la muerte de su Hijo efectuaría la más grande libertad y liberación nunca antes hecha por Dios en la tierra. La liberación de Israel de los egipcios no se compara, ni de los cananeos, ni de los jebuseos, ni de los filisteos, ni de los asirios, ni de los sirios, ni de los babilonios. Esto era lo que Israel natural anhelaba, ser liberado del yugo romano. Ellos esperaban la liberación del Mesías hacia ellos, pero pensaban que Dios manifestaría a su Hijo o el Mesías como el Salvador de Israel. Pero le tengo noticia, Dios tenía un propósito más alto, un propósito más global. Dios tenía planes no solo con los judíos, sino con todas las naciones de la tierra. Así que mientras los judíos esperaban al Mesías, su rey, que retomara el gobierno y el trono de David y venciera a los romanos, Dios quería liberarlo algo más que el yugo romano. Dios quería liberar a la humanidad del poder, del pecado y de la muerte, y para traer a manifestación una vida indestructible. Es el propósito de Dios que entendamos el poder de la muerte y de la cruz. El bautismo en la muerte de Cristo. Diga, me bautizaron en esa muerte. La palabra bautismo siempre lo relacionamos con agua, pero la palabra bautismo lo quiere decir fuimos sumergidos. Diga, sumergidos. Puesto debajo de, puesto bajo el gobierno de. Diga, sumergidos. Fuimos bautizados en su muerte. Lo leyó en Romanos. En Romanos lo podemos ver, dice que fuimos bautizados en su muerte para vida. No hay vida sin pasar por el bautismo de muerte. Así que cuando veamos en el Espíritu, vemos a Cristo, vemos la cruz, no solo veamos al que me amó, que murió por mí, tenemos que verlo por el derramamiento de su sangre, pero también veámoslo allí en esa cruz, porque allí nos puso Dios, porque Dios declaró como juez justo que con nosotros no había remedio. ¿Está conmigo? ¿Se acuerda que está atrás? Dile, no te duermas ahora. Mientras el mundo por eso le dije que era un mensaje antisistema, porque el mundo te anima. El mundo te levanta el ego. El mundo te dice que tú eres digno y que te mereces todo lo que tú quieres, y que viva tu vida y que goce tu vida y que haga lo que a ti te plazca. Obtén todo lo que tú quieras. Tú puedes. Entonces este mensaje no es popular.
Porque lo que la cruz dice respecto a la humanidad y al hombre caído, por filósofo, entendido, rico, millonario o intelectual que sea, Dios lo reunió todo en Cristo. Y dice la Biblia que Dios lo puso todo bajo pecado y dijo a través de su Hijo en la cruz: la humanidad está perdida, desahuciada, es inútil para mi propósito. Diga, la gracia es un golpe al ego. ¿Qué hace la religión? La religión lo quiere merecer. La religión lo quiere lograr. La religión lo quiere producir. La religión quiere hacer algo para. Pero Dios dice: no importa lo que ese hombre caído haga, ni lo bueno que sea, ni la ofrenda que sea, ni cómo la ofrenda que dé, ni cómo se sacrifique, ni cómo se vista, ni cómo se aparente. Es un muerto en delitos y pecados, muerto. Y por cuanto el hombre se convirtió, no solamente el hombre hizo pecado, sino que el hombre se convirtió en pecado. Dios hizo a su Hijo pecado para ponerlo en la cruz por causa nuestra. Entonces la sentencia de Dios, recuerda que estamos hablando de que es el primer paso para poder experimentar esto, de que ya no vivo yo. Tenemos que entender que hemos sido crucificados y aceptar el hecho de lo que Dios ha declarado respecto al hombre natural. Y Dios ha declarado respecto a la humanidad, a Adán, a la carne del hombre y a sus buenas obras. Dios ha declarado que es merecedor de muerte. ¿Por qué Cristo murió? Porque el hombre merecía ¿qué? Morir. ¿Y usted qué cree que se merece todo? Y que todo el mundo le brinde los platos y le sirva y le abra la puerta y le dé: hey, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Mientras nosotros pensamos que somos la gran cosa, según la carne, simplemente somos sin Él, sin Cristo. Estamos poniendo todo objetivo, ¿verdad? Sin la gracia, sin la cruz, siempre muertos, putrefactos. Por eso que el mensaje de la cruz no es popular, porque que la cruz te dice: eres ineficaz, eres en tu carne irrecuperable, no hay nada bueno en ti. Ay, por eso que están tan serios hoy, me están mirando que así. Uf. Es lo que Dios dijo al poner al Hijo en la cruz. Diga, la cruz. La cruz habla. Dígale que está a tu lado. La sangre habla y la cruz habla. La cruz de Cristo. Cristo en la cruz es un mensaje a la humanidad, al mundo espiritual. Y es un mensaje glorioso. Es un mensaje liberador. Es un mensaje transformador. Porque aunque usted lo está cogiendo así como asustado, cuando usted lo entienda por revelación del Espíritu, que usted vaya a metabolizar esto y a ingerir esta verdad en la intimidad de su oración, usted va a gozarse de lo que Dios ha hecho en Cristo. Porque no hay una cosa más terrible e indeseable que lo que yo soy. Nadie es tan indeseable como yo. Y cuando me doy cuenta que Dios me liberó de mí misma en la cruz, tengo que servirle. No voy a hablar de usted porque usted es una persona que sabe así. Usted es un bicochito así. Usted es una papeleta de 2000, todo el mundo la quiere. Pero estamos hablando de cómo Dios nos vio en Cristo. Eso es lo que Dios dijo al poner al Hijo en la cruz. Hebreos 1, verso 1 al 3. Vamos a leer lo que Dios dijo, porque queremos. Recuerde que la fe tiene una sustancia, y la sustancia de la fe es la verdad. Amén. Y la verdad es Cristo y su obra, y su palabra es sustancia de poder. Amén. Su palabra es verdad. Así que dice Hebreos, y lo hemos leído, pero quiero que usted se lo aprenda de memoria y que oremos, leamos esto, todos los pasajes que le estoy dando en la semana. En Hebreos capítulo 1, verso 2,
Leamos desde el 1 porque es precioso todo. Verso 1 dice: Dios habiendo hablado, ¿cuándo? ¿Cuántas? Muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Diga, Él ha purificado, Él ha efectuado la purificación de mis pecados. Pero lo que quiero que usted centralice y ponga su atención es en el verso 2, donde dice que Dios ha hablado en estos postreros días por el Hijo. Diga, Dios ha hablado por el Hijo. Una versión original dice que Dios ha hablado Hijo. Todo lo que Dios ahora, después que el Hijo se encarnó y vino a la tierra, quería decirle a la humanidad, se lo dijo por medio del Hijo, no por medio de lo que Él predicó. Y claro que lo que Cristo Jesús predicó fueron verdades, amén. Pero algunas de esas verdades tenían un perímetro de operación y un tiempo de operación incluso que eran para los judíos. Pero eso es otro tema en el que no me voy a meter. Pero lo que sí quiero que entendamos es que Dios nos habló en el Hijo. Diga, Dios nos habló en el Hijo. Diga, Dios ha hablado por el Hijo. Dígalo otra vez. ¿Dios qué? Ha hablado por el Hijo. Entonces yo tengo que discernir la voz. Aunque el Hijo no hable, y créame que habló porque sabemos que enseñó, pero no es el hecho, reitero, de lo que Él enseñó. Es el hecho de lo que Él es y lo que Él realizó en su obra redentora. Cuando Cristo estaba en la cruz, Dios nos estaba dando un mensaje. Dios estaba hablándole al mundo, a la humanidad, al mundo espiritual, sobre lo que Él había determinado y sobre lo que Él pensaba referente a la vieja creación y referente al primer Adán. Diga, Dios habló en el Hijo. ¿Qué dijo Dios en el Hijo? El Hijo es la voz autorizada de la verdad. El Hijo es la verdad hecha carne. El Hijo es el verbo que se encarnó. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta de fe a lo que Él dijo? Nuestra respuesta a esta verdad, a este hecho, es creer. Diga, creer. Creer que el bautismo en la muerte de Cristo es la declaración de que Dios ha abandonado toda esperanza en el hombre natural, terrenal, y lo ha crucificado. Lo voy a volver a repetir. Debemos de creer y aceptar lo que Dios dijo en el Hijo. ¿En quién Dios nos habla? ¿Qué Dios dijo? Que ha abandonado toda esperanza en la vieja creación. Esto es lo que Dios dijo al poner y al ponernos en la cruz, conforme lo que acabamos de leer en Hebreo 1 del verso 1 al 3, donde Dios dice que Él nos ha hablado en el Hijo. La pregunta es, ¿cuál debe ser nuestra respuesta de fe a lo que Dios dijo? Diga, ponerme de acuerdo con Él. ¿Cómo me pongo de acuerdo con Él? Eso es, para eso se nos dio la fe. Dice, nuestra respuesta a esta verdad es el hecho de creer y aceptarlo como una realidad.
Creer es ponerme de acuerdo con Dios. Otra vez, si alguien levanta su mano y lo repite conmigo, ¿qué es creer? Ponerme de acuerdo con Dios y, siga diciendo, diga después de mí, y declarar lo mismo que Él dijo. Que Él dijo y que Él habló. ¿Respecto a qué estamos trabajando esta mañana? Respecto a la muerte de su Hijo en cuanto a la humanidad caída. ¿Está conmigo? Dios dijo algo. El bautismo en la muerte de Cristo es la declaración de que Dios ha abandonado toda esperanza en el hombre natural, terrenal, y lo ha crucificado. Es lo que Dios dijo al poner a Jesucristo y al ponernos a nosotros en la cruz. Nuestra respuesta debe de ser una declaración de fe. Hebreos 10:23 habla de que debemos mantener la profesión de nuestra fe. Como yo sé que usted está en Hebreo, ahí, vaya al verso 23. Todo Hebreos capítulo 10 es una maravilla, es una verdad gobernante. Amén. Pero mire que dice, está hablando de la obra de Cristo, incluso del nuevo pacto. Y al llegar al verso 23, el verso 22, vamos a leerlo, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos, verso 23, firme. Mantengamos ¿qué? Firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. El verso 26 dice: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de ¿qué dice? De la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha devorado a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, todos lo sabemos, por el testimonio de 2 o 3 testigos, ¿cuál es la sentencia? Muere irremisiblemente. Y la pregunta es: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual en esa sangre fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El verso 35, por favor, vaya conmigo. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará al alma, a mi alma. Pero nosotros, los hijos de Dios, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen ¿qué? Fe para preservación del alma. ¿Alguien tiene fe aquí para preservar su alma? Dígalo con un poquito más de ánimo. ¿Tiene fe? Y si no, que el Señor nos aumente la fe. El énfasis, todo el pasaje de Hebreo 10 le dije que es, se lo recomiendo, pero mira el verso te dice que tenemos que mantener firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe. Profesión es la declaración. Amén. Profesión no es un trabajo, sino profesión aquí es declaración. Diga, proferir. Tenemos que creer. La Biblia dice: creí, por lo cual hablé. Si crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, dice el apóstol en Romanos, seremos
salvo. Diga, creí, por lo cual hablamos. Amén. Así que dice que tenemos que mantener sin fluctuar, sin variar, la profesión de nuestra fe. Esto es clave, amados. Porque si creo lo que Dios me está hablando en Cristo, entonces yo debo de mantener, sin importar lo que sienta, ni cómo esté la situación, ni importar incluso ni tan siquiera mi experiencia, si es de éxito o de fracaso. Dios me dice que tengo que mantener la profesión de mi fe. Sin fluctuar, no puedo cambiar la declaración. Tengo que mantenerme creyendo lo que creo. Y lo que creo es lo que me dice la verdad. Y la verdad de Dios es el hecho de Dios en Cristo, que me dice que he sido crucificado. Amén. Eso es una gran noticia. Dice la Escritura que Dios dijo en la cruz e hizo una declaración que merecemos morir, y lo que nosotros hacemos al arrepentirnos y orar, le pedimos a Dios que nos quite subjetivamente del medio para que Él pueda vivir en nosotros. Aceptar la muerte de Cristo y mi muerte en Él equivale a decir amén a la evaluación que Dios hace de nosotros. ¿Qué dice Dios? ¿Que merecemos? Pastora, ya lo dio 399,000 veces. No, todavía no llegó a ese número, pero lo voy a seguir repitiendo. ¿Qué Dios dijo en la cruz a través de Cristo en su muerte? La humanidad merecemos morir. Y nosotros, en fe, al conocer esta verdad, damos un paso adicional. ¿Y qué hace? ¿Qué hace el hombre? Al ver la cruz, al entender el misterio de Cristo en la cruz, el paso adicional es que lo cree con el corazón y lo confiesa con su boca para lograr depender absolutamente de Dios. La oración de fe que deberíamos de hacer debería sonar así. Algo como: ya perdí toda esperanza en mí mismo. No hay absolutamente ninguna esperanza en mí. Solo merezco morir y hoy solo puedo estar en pie sobre la base de la muerte de Cristo. Nadie ora. Muchos cristianos, amados, este es el problema, han olvidado, y otros ni tan siquiera saben ni entienden lo que la evaluación de Dios es en la cruz. Lo que significa la cruz, que es la evaluación de Dios para la humanidad caída. ¿Cómo nos valora Dios en Adán? ¿Está conmigo todavía? ¿Cómo valora Dios al hombre carnal, al hombre natural? Sobre todo al hombre natural. Según su evaluación, nosotros debemos morir. Lo único que merecemos es la muerte. No hay otro camino. Es inútil tratar de repararnos o remendarnos. No existe ninguna posibilidad de enmienda y tampoco podemos cambiarnos a nosotros mismos. Somos completamente inútiles y no hay otra cosa que podamos hacer excepto morir. Por consiguiente, Dios lo resolvió, incluyéndonos en la muerte del Señor Jesús. Dios muestra cómo nos evalúa al ponernos en la cruz. Recuerden, iglesia amada, que la cruz es la valoración que Dios hace de nosotros. ¿Qué es la cruz? La valoración que Dios hace de nosotros. Dios nos ha mostrado que solo, ahí viene la pastora otra vez a decirlo, que solo qué, dígamelo usted ahora. ¿Sabe por qué usted tiene miedo de decirlo? Porque usted cree que yo le estoy desatando muerte a usted, que usted se va a morir ahorita cuando salga por ahí. No, yo le estoy trayendo un buen anuncio, que usted se murió ya. Porque toda la muerte que Dios quería darle se la dio en Cristo. Lo que pasa es que nosotros no aceptamos este hecho. No aceptamos esta verdad.
Porque hemos vivido durante muchos años un curantismo espiritual, en una irrealidad, en una enajenación, en una locura religiosa, pensando que nosotros sí podemos y tenemos el poder, la habilidad, la capacidad para servir a Dios. Pero Dios declaró en la cruz que no la tenemos. Y que todo lo que podemos hacer, recibir y lograr es Él en nosotros. Si no, Él no lo va a recibir. Dios no está tratando con el hombre natural. Dios hizo una sentencia y ya lo ejecutó en la persona de Cristo. En la cruz es muerte. Pero nosotros aceptamos esto. Aquí lo aceptamos. Yo sé que usted me está escuchando y dice, wow, sí. La pregunta sincera que tenemos que hacernos: ¿aceptamos nosotros este hecho? Los seres humanos con frecuencia se contradicen a sí mismos. Y muchas veces tienen pensamientos incongruentes. ¿Cuántos saben que eso pasa? Por una parte, nosotros los creyentes decimos durante años que estamos crucificados con Cristo. Por otra, seguimos abrigando esperanza en nosotros mismos. Estoy casi concluyendo y póngame atención a esto, porque esto es crucial. Porque no importa que nosotros lo digamos como una declaración positiva, Dios quiere que lo entendamos y que lo aceptemos con el corazón y que vivamos para mostrar que aceptamos esa verdad, que estamos crucificados. Y el hecho por qué Dios nos crucificó: porque el hombre natural, el hombre carnal, no es útil para el propósito de Dios. Es insuficiente y Dios no tiene ninguna esperanza en él. Amén. Entonces la respuesta es fe, aceptando este hecho. Entonces decíamos que a veces somos incongruentes, decimos que hemos muerto con Cristo, pero por otro lado comenzamos a pensar que nosotros lo podemos lograr. Por un lado pensamos que no podemos hacer nada y por el otro esperamos un día ser capaces. Nos mantenemos tropezando y cayendo y aún así conservamos la esperanza de vencer en nuestra carne. ¿Está conmigo? Watchman Nee dice que una vez vio una foto de una mujer que había mantenido el ataúd de su marido difunto, su difunto esposo, enfrente de su puerta. Oiga, ¿por cuánto? Por 30 años. Ella no permitía que lo enterraran. Decía que su esposo solo estaba durmiendo y que ella esperaba que resucitara. Nosotros tenemos esta misma clase de esperanza con respecto a nosotros mismos. Por una parte creemos que lo único que merecemos es la muerte y que estamos muertos en nuestras transgresiones, pero por otra parte pensamos que en tanto que haya aliento en nosotros, podemos servir para algo. Creemos que hemos fracasado porque no hemos sido lo suficientemente fuertes en nuestra resolución de vencer. Y que lo lograremos si lo intentamos con más ahínco otra vez. El ego, el hombre. Pensamos que hemos fallado porque no hemos estado velando y que podríamos permanecer firme ante la tentación si en la siguiente ocasión oráramos más vehementemente. Nos parece que hemos fracasado porque no hemos resistido la tentación y que venceremos y la resistiremos la próxima vez. Sí, la próxima vez. Nos imaginamos que hemos fallado esta vez porque no hemos orado lo suficiente y que si la próxima vez lo hacemos, venceremos. Pero cuando tenemos este tipo de pensamiento, ¿podemos ver lo que estamos haciendo? ¿Podemos ver a la luz de esta verdad lo que nosotros estamos haciendo? Estamos teniendo esperanza en nuestra carne, confianza en nosotros. Dios ha crucificado, nos ha crucificado y nos ha declarado como muertos.
Pero todavía no hemos visto que estamos muertos. No hemos reconocido este hecho. Aún pensamos que la llama ha sido apagado. O pensamos que la llama no ha sido todavía apagada y que podrá encenderse nuevamente si la soplamos suficiente. Esto es lo que hace el legalismo. Es por eso que todavía seguimos soplando continuamente con las obras muertas de nuestro legalismo y el esfuerzo humano. Esfuérzate, lógralo, ayuna más, ora más, retríngete más, contrólate más. Tú lo vas a lograr. Y cuando tenemos una victoria en algo, decimos, lo logré, yo lo logré. Pude, lo conseguí. Eso no, esa declaración no es más que una evidencia de lo vivo que está la carne. ¿Sabe qué Dios hace con aquellos que creen que así lo pueden lograr? Lo mete en situaciones de frustración y fracasos continuos. Voy a ayunar una semana. Para los 2 días tiene que soltar porque está muriendo. Y como tú creías que ese ayuno y esas 3 horas de oración es lo que te iba a abrir paso, entonces como no pudiste hacerlo, ya tú sabes que la puerta está cerrada, las cosas no se abren. Eso fue porque no lo logré. Pero sí puedo lograrlo, hacerlo un chin más para allá, orar más, dar más, sacrificarme más, retenerme más. El discipulado va a estar fuerte allá. Va a estar fuerte. Entonces ahí viene la frustración. ¿Por qué? Porque tú pusiste fe en tu carne. ¿Qué significa estar crucificado con Cristo? A fin de experimentar esta verdad, y ya estoy leyendo la conclusión, hay una condición necesaria que nosotros debemos cumplir. Debemos decirle a Dios lo mismo que Él ha dicho. Tú has perdido toda esperanza en mí y también yo la he perdido. Tú me das por perdido y yo también me considero perdido. Tú crees que merezco morir y yo también lo creo. Tú me consideras incapaz y yo también me considero incapaz. Me estimas inútil para hacer cualquier cosa y yo también me considero así. Tenemos que permanecer sobre esta base constantemente. Eso es lo que es permanecer sobre la base de la cruz. Así, solo así estaremos muertos al exhibicionismo. ¿A qué dije? Al reconocimiento, al deseo de reconocimiento, al deseo de comprensión, de atención propia, de cosas. Estas son cosas por las cuales nosotros sufrimos, peleamos, nos enemistamos con todo el mundo, porque no me honran, no me valoran, no me recompensan, no me ven. ¿Estás conmigo? ¿Qué produce eso? Eso es el ego, eso es el yo, queriendo ser puesto en el pedestal, queriendo ser visto, honrado y diosificado. Eso es lo que produce en nosotros y es lo que ha producido en la iglesia natural, enemistades. ¿Por qué? Porque está el exhibicionismo. Pero cuando yo me veo en la cruz, muerto con todo y lo que soy y lo que tengo, porque Dios ha declarado que Él solo va a aceptar de mí la medida de Cristo. Esto es el significado de ser crucificado juntamente con Cristo. Lo que Dios hizo no se puede cambiar, pues constituye un hecho cumplido. Sin embargo, por nuestra parte tenemos una responsabilidad que debemos cumplir.
¿Cuál es? Aceptar la evaluación que Dios hace de nosotros. Dios ha perdido las esperanzas con respecto a nosotros. Así que también nosotros tenemos que perder las esperanzas en nosotros mismos. Ay, lo coaching. Cuando perdemos la esperanza en nosotros, en cuanto a hacer la voluntad de Dios y en cuanto a nuestra fuerza y nuestras habilidades, podremos experimentar la siguiente parte del verso que dice: ya no vivo yo. El problema que predomina hoy es que la mayoría de los cristianos no han querido abrir los ojos, no han visto que Dios perdió toda esperanza en ellos y dejó de exigirles cosas. Dios no te pide nada, ni le pide nada a la humanidad caída, porque todo lo que procede del hombre caído es muerte y él no lo recibe. Al único que Dios le tiene una demanda es a Cristo en nosotros. Él sabe que somos absolutamente inútiles. Por ejemplo, hoy, mientras yo hablo, concluyendo esta palabra, no debería yo tener temor de ofender a ningún hermano o hermana al tomarlo como ejemplo o al decirle o al declararle o decirle que tal hermano o tal persona es absolutamente inútil. Y expresadamente, en términos más crudos, diría que es absolutamente corrupto y completamente maligno. En una iglesia que entiende la cruz, nadie, no va a coger a nadie de ejemplo, nadie debería de ofenderse al decir, al que alguien le diga esta palabra: eres inútil y completamente corrupto. Pero gracias a Dios, hoy podemos decirlo, esto no solo acerca de tal hermano, sino yo puedo decirlo con respecto a mí misma. Todos somos corruptos hasta lo más profundo de nuestro ser. Somos absolutamente inútiles. No servimos para otra cosa que la muerte. El único camino que nos queda es morir. Nunca podemos cambiar nuestra carne y estamos desahuciados de la gloria de Dios. Somos completamente malignos y solo merecemos morir. Esta es la valoración que Dios hace de nosotros y no debemos tener ninguna otra clase de valoración delante de Dios. Tenemos mucho concepto acerca de nosotros mismos. Estamos llenos de esperanza en nosotros mismos. Por lo tanto, tenemos que ver en este mensaje cómo podemos echar mano de la realidad de que fuimos crucificados juntamente con Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos decir a Dios que también nosotros hemos abandonado tal esperanza carnal en nosotros mismos, y el efecto de esa fe es la rendición. Nos rendimos a esta verdad. Nos rendimos a esta verdad, porque no solo nos liberará del pecado, sino de nosotros mismos. La cruz es la mayor liberación que Dios nunca jamás haya efectuado. Y como se lo dijimos anteriormente, ni la liberación de Egipto, ni de los babilonios, ni ninguna nación que oprimió a Israel se compara a la liberación que Dios ha hecho en Cristo Jesús a través de la muerte del Hijo en la cruz. La agenda de Dios es grande y para toda la humanidad. La liberación del pecado y de la muerte para siempre es lo que Dios se propuso y logró en la persona de Cristo por su muerte y su resurrección. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Este texto, amado, apenas estamos pisando el umbral de lo que significa. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad que nos va a liberar del yo.
la verdad que nos va a liberar de nuestra propia fuerza humana y de la frustración en la carne, es la verdad de que hemos sido crucificados con Cristo. De que no hay ninguna posibilidad en la carne de nosotros poder agradar a Dios. Y que nuestra única esperanza es rendirnos a Cristo, a su vida y a su propósito. Es Cristo en nosotros. Él lo logra. Nuestra oración es, lo he intentado. ¿Cuántos han intentado alguna cosa y que no lo han logrado alguna vez? Incluyendo asuntos espirituales. Sí, yo también. Todo ese esfuerzo, toda esa lucha, Dios la permite para llevarnos a rendición y a dependencia de Él. Yo no puedo cambiarme a mí misma, sino en vano murió Cristo. No puedo lograrlo restringiéndome solamente, porque eso no es cambio de vida. Tengo que aceptarlo como una realidad que se me imparte por fe. La muerte de Cristo es una verdad a la que nosotros tenemos que entrar y participar. Y nuestra vida diariamente se va, dice Pablo, porque nosotros llevamos a todas partes la muerte de Cristo. ¿Quién era Pablo? Un hombre muerto a sí mismo, a su querer, a su conveniencia, a su agenda, a su vida, a su propósito personal, solo para cumplir la visión celestial. Pablo pudo decir, y quiera el Señor que algún día nosotros podamos decir con esa certeza de fe, de una fe manifiesta en fruto, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando vengan las alabanzas, los logros, los éxitos, las plumas soplándonos, podamos decir, crucificado estoy junto a Jesús. Pero cuando venga el rechazo y venga la prueba y venga la tentación y venga el bochorno, también podamos decir, crucificado estoy con Cristo. A Jesús no lo movió que le dijeran, Hosanna, el hijo de David. Eso no le subió. Muchos lo hicieron, otros no lo hicieron. Los que lo hicieron no lo movieron. Y los que no lo hicieron tampoco lo afectaron. Porque ese mismo pueblo, días después, estaba en una plaza parecida diciendo, crucifíquenlo. ¿Por qué Jesús no fue movido? Él estaba lleno de gracia y de verdad. Y él tenía una sola agenda en su vida. El propósito eterno del Padre. Por él nací, por él existo, por él muero y vuelvo a vivir. Ese es la mente de Cristo, el cual nosotros debemos considerar en nuestra vida. Amén, iglesia. Diga, crucificado estamos. Recibimos la honra y la transferimos a quien la merece. Recibimos, como dijo Pablo, las luchas, la batalla, los desprecios, los ataques, las traiciones, como muertos en Cristo. Ni uno de la otra nos va a mover. Diga, nada nos moverá de la fe. ¿No sabemos crucificados? Van a bajar las demandas, porque el crucificado, lo que nos expresa el Cristo crucificado es que Él se da. Siempre se dio. No solo dio cosas, sino se dio a sí mismo, dio su vida. Un crucificado que vive crucificado, porque se sabe crucificado en Cristo, la única expresión de su vida será el dar a Dios lo que Dios quiera por causa de que Cristo está en él,
y de dar a los demás. Dar. La señal de una persona no crucificado, por lo menos no consciente, porque objetivamente estamos, pero que esa cruz no ha operado, la muerte no está en operación, esa persona es el deseo de reconocimiento y de recibir. ¿Está conmigo entendiendo esto? ¿Qué recibió Cristo? Nada. Hablando de Cristo Jesús en la cruz. Solo maltrato. Él no quería recibir nada porque ya él sabía que del Padre había recibido gloria y honra y autoridad. Que lo que él iba a recibir no lo quería del hombre, sino del Padre. Nosotros nos decepcionamos mucho con la gente, porque siempre estamos con mucha esperanza en la gente. Nos decepcionamos de nosotros, porque también tenemos mucha esperanza en nuestra propia bondad. Pero cuando nuestra esperanza solamente sea en el poder de Dios, operando en nosotros, obtendremos mayor victoria. Y dejaremos la demanda y de sentirnos víctimas de los demás.